Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. ¿Qué condiciones limitan mi libertad? Estudiantes de primer grado de secundaria, soy Enrique Rodal y acompañaré al maestro Leonel Mendoza Ortiz en esta sesión. Es un gusto saludarlo. Para mí también es grato saludarte y compartir contigo, Enrique. Les saludo con gusto, estudiantes de la asignatura Formación Cívica y Ética. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión titulada ¿Qué condiciones limitan mi libertad? Espero que todas y todos se encuentren bien de salud. Para continuar en óptimo estado, mantengan el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos y la sana distancia. Cuídense y cuiden de sus seres queridos. En esta sesión aprenderán un poco más acerca del ejercicio de su libertad y de la forma en que algunas veces es condicionada, ya sea por las circunstancias, normas e incluso por uno mismo. El propósito es que ustedes desarrollen una mirada crítica hacia su entorno o ámbitos de acción próximos para identificar qué condiciones sociales pueden limitar el ejercicio de su libertad. Tengan consigo su cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar ideas principales e inquietudes que surjan a lo largo de la sesión. Y no olviden tener a la mano su libro de texto de la asignatura para consultarlo si lo requieren. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual preparen sus hojas, ledger, punzón y regleta. Para comenzar, les pregunto, ¿han leído o escuchado acerca de los acrósticos? ¿Qué me dices tú, Enrique? Ay, pues claro, un acróstico es una composición en verso o en prosa en la cual las primeras letras de cada renglón pueden ser leídas verticalmente, pues forman una palabra o mensaje. Enrique, te pido leas el ejercicio de uno de mis estudiantes. Claro que sí, profesor. Dice, la libertad es importante en mi vida porque es un balance entre derecho y responsabilidad para expresar libremente mi opinión. Reconocerla como el derecho de que todos somos libres para actuar con autonomía y decidir con conciencia y responsabilidad. Gracias, Enrique. Es su turno. Al término de la sesión, hagan volar su imaginación. Realicen un acróstico con cada una de las letras de la palabra libertad. Escriban una frase que exprese lo que ustedes piensan acerca de este derecho. Incluso pueden ilustrarlo, ya sea con un dibujo o algunos recortes. ¿Han reflexionado si son libres de sentir, pensar y actuar en los espacios y entornos en los que desarrollan su vida? ¿Han pensado si hay algo o alguien que limita u obstaculiza el ejercicio de su libertad en ellos? No tienen que responder ahora, lo haremos a lo largo de la sesión. Comencemos recordando que la libertad es la facultad o capacidad humana de poder elegir entre varias opciones y decidir lo que se quiere. Es un valor fundamental del cual derivan otras libertades, como las de circulación, creencia y pensamiento, y además da lugar a otros valores como la responsabilidad. El derecho a la libertad es compartido con otras personas, ya que vivimos en sociedad. Por eso es que ustedes ejercen su libertad en un entorno y con la influencia de condiciones sociales o circunstancias que se dan en él. Maestro, ¿nos puede explicar un poco más acerca del entorno y las condiciones sociales? El entorno se refiere al ambiente en el que nos desarrollamos y a las personas y cosas que nos rodean, mientras que las condiciones sociales son las circunstancias existentes, situaciones o estados que afectan la vida y el bienestar de las personas como nosotros y ustedes. Las circunstancias también pueden afectar las relaciones de los seres humanos en la comunidad donde nos desenvolvemos y estas limitar o afectar
el ejercicio de nuestra libertad. Para favorecer el ejercicio de la libertad, las condiciones sociales deben construirse y el primero obligado a hacerlo es el Estado, pues es quien debe garantizar que podamos ejercer nuestros derechos. Hay que mencionar que también hay condiciones que pueden limitar el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, las costumbres y tradiciones en una comunidad pueden favorecer la conservación de su cultura, pero también pueden obstaculizar el ejercicio de la libertad de una niña o un adolescente si no se les permite asistir a la escuela. La inseguridad y la violencia son también otros ejemplos claros de circunstancias que limitan el ejercicio de la libertad en un entorno. Cuando los habitantes de un lugar, calle, colonia, municipio, estado o nación no se sienten seguros de caminar en su entorno, no se actúa con libertad plena. También hay condiciones sociales que favorecen y protegen el ejercicio de la libertad, como por ejemplo vivir en una familia estable, con padres que procuran el desarrollo de sus hijos. ¿Es posible entonces que las condiciones del entorno influyan en nuestra toma de decisiones y en la forma en que ejercemos nuestra libertad? Todo depende de las circunstancias de cada persona, aunque a veces la limiten, en otras ocasiones pueden ejercerla con total autonomía. Si uno de ustedes decide pertenecer a un grupo de amigas o amigos en el que las acciones violentas son importantes, lo más probable es que el ejercicio de su libertad se vea limitado o que su bienestar se vea afectado. Continuemos reflexionando al respecto. Leamos un fragmento del libro Dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, uno de los pensadores más reconocidos del siglo XX. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores. Quiero ser el instrumento de mis propios actos voluntarios y no el de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto. Quiero persuadirme por razones, por propósitos conscientes míos, y no por causas que me afecten desde afuera. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero actuar, decidir, no que decidan por mí, dirigirme a mí mismo, y no ser accionado por una naturaleza externa o por otros. Isaiah Berlin. ¿Cuáles de las ideas de Berlín acerca de la libertad les impactaron? Compártenos un poco tu respuesta, Enrique. Para mí, una de las ideas que me parecen más importantes es la que se refiere a las decisiones que tomamos en la vida, sobre todo en lo que menciona. Debemos tomarlas por nosotros mismos y no porque alguien más nos dice qué hacer. En lo personal, considero importante recalcar la idea de dirigirme a mí mismo y no ser accionado por una naturaleza externa o por otros, pues nos habla de la autonomía y el salir adelante a pesar de las condiciones externas. Escuchemos las respuestas de una compañera cuando le preguntan acerca del texto de Berlín. ¿Cuál es tu opinión del texto? Me gusta. Hablar abiertamente de la capacidad de decidir por mí misma, lo que quiero sin influencia de nadie, de nada, y dejar huella. ¿Qué significa actuar con autonomía? Decidir en base a lo que creo y siento, sin que otros me convenzan de hacer algo de lo que no estoy convencida. ¿En algún momento de tu vida han tomado decisiones por ti? Sí, mis padres, cuando deseaba practicar un deporte o cuando era más pequeña, en cómo vestir. ¿Qué entiendes por autogobernarnos? Ser dueño de lo que hacemos, decidimos y pensamos, basándome en mis principios y convicciones. ¿Qué prefieres? ¿Ser sujeto u objeto? Explica la diferencia. Ser sujeto. Lo relaciono con el español. El sujeto realiza la acción. Es el protagonista. Pero el objeto es usado al gusto de otros. Yo quiero ser protagonista de mi vida. Escucho sugerencias, consejos, pero al final del día soy yo quien decide qué prefiere. Lo expresado por Isaiah Berlin respecto de la libertad nos permite reflexionar no solo acerca de lo que es, sino también nos lleva a pensar en aspectos como la autonomía, el autogobierno y los límites del ejercicio de la libertad. ¿Qué te parece, Enrique, si ahora
Invitamos a las y los estudiantes a identificar qué tan libres son o cuáles son las condiciones que limitan su libertad. Estoy totalmente de acuerdo. La idea es elaborar un cuadro para organizar su actividad. Les iré mencionando una serie de condiciones que pueden o no limitar el ejercicio de nuestra libertad. Pueden irlas anotando en un cuadro y responder sí, no o en ocasiones, de acuerdo con lo que más se acerque a su situación. Hagámoslo al mismo tiempo ustedes y nosotros. ¿Listos? ¿Existe violencia física en mi casa, escuela o barrio? ¿Hay desigualdad de trato en mi casa, escuela o barrio? ¿La injusticia está presente en mi país? ¿Las personas que conviven conmigo son egoístas? ¿Puedo salir a la calle cuando quiera? ¿Hay prejuicios por sexo, pertenencia étnica, color de piel, características físicas, entre otras? ¿Puedo elegir mi escuela entre varias opciones? ¿En mi comunidad hay diversas fuentes de trabajo? ¿Contamos con servicios médicos que favorecen la prevención? ¿Las y los adolescentes podemos participar en las decisiones de la comunidad? ¿Contamos con un parque con árboles y áreas verdes para el esparcimiento? ¿Existe un deportivo con actividades programadas para todas las edades? Con la actividad anterior pueden analizar si existen o no condiciones que les permitan ejercer su libertad. Si estas no son favorables en su comunidad, les invito a que reflexionen si ustedes pueden hacer algo para cambiarlas o de qué manera pueden influir para lograrlo. Maestro Leonel, ¿nos podría decir si hay más condiciones que limitan nuestra libertad? Una condición más para procurar la libertad son las normas, ya que los miembros de una sociedad deben conducirse con base en ellas para que la sociedad y la ciudadanía puedan tener una convivencia armónica. Debe existir corresponsabilidad, es decir, que cada quien cumpla su parte. Así ustedes, estudiantes, deben ejercer su libertad con responsabilidad. Además de los límites personales, es decir, el pensar antes de actuar, y aquellos que son impuestos por la sociedad a través de las leyes o normas, hay otras circunstancias o situaciones que condicionan el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, la tutela de los padres, la influencia de las amigas o amigos, los valores. Veamos y escuchemos el siguiente video en el que se explica cómo puede lograrse la libertad en uno de los entornos cotidianos para ustedes, la escuela. No sé si a ti te pasa, pero aquí en la escuela a veces me siento como encerrada, limitada en mis gustos. Ni siquiera me dejan peinarme como a mí me gusta. Es verdad. A mí también me gustaría que nuestras opiniones sean escuchadas. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que las reglas se aplican por igual. Que los maestros no sean tan estrictos. Yo quiero opinar, pero no me atrevo. Que nos pregunten qué queremos y participar en la elaboración del reglamento. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que los maestros tomen nuestra opinión dentro y fuera del salón. Tener la libertad de peinarnos y vestirnos como queramos. Para mí el derecho a la libertad en la escuela es poder hacer lo que quiera, pero positivamente. El programa Escuela Nueva ha generado un modelo y proyectos de libertad escolar. El término Escuela Nueva surge a finales del siglo XIX y se consolida en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. La Escuela Nueva convierte al estudiante en el centro de proceso de enseñanza y aprendizaje. Se caracteriza por el deseo de educar en libertad y para la libertad. En la Escuela Nueva se fomenta el aprendizaje activo. Se basa en la reflexión y en la capacidad de pensar, analizar, crear y aplicar los conocimientos, así como en la mejora de la autoestima del estudiante. También se fomenta la solidaridad, camaradería y actitudes cívicas y participativas a través de un sistema de promoción flexible.
Para ello, se integran comités escolares en los cuales los mismos estudiantes aprenden a tomar decisiones y a asumir responsabilidades en situaciones que competen a su escuela. Estos comités desarrollan lazos entre la escuela, la familia y la comunidad, mejoran la relación entre docentes y estudiantes y se pueden relacionar con proyectos o grupos de la localidad. Es importante autoevaluar cómo se ejerce el derecho a la libertad en nuestra escuela para poder desarrollar estrategias que permitan fortalecer dicha práctica. Para autoevaluar el derecho a la libertad, se hace uso de la comunicación como principal instrumento de trabajo. Las siguientes preguntas pueden darnos algunas pistas. ¿Podemos participar por igual en los procesos comunicativos? ¿Todos tenemos las mismas posibilidades de explicar, interpretar, afirmar o refutar los argumentos que se usan? ¿Todos cooperamos en la búsqueda de una verdad sin presión alguna para nuestra voluntad? ¿Qué dice el profesor y qué dicen los estudiantes en un clima de comunicación? Con la autoevaluación, podremos valorar los logros propios para situar nuestro desempeño en relación con el de los demás, para así determinar qué podemos hacer para trabajar aquellos aspectos que necesitamos mejorar, construir estrategias para explicar los fenómenos humanos y lograr su transformación, así como coordinar la participación del docente, alumnos, la comunidad y el ámbito político para conseguir el objetivo, la libertad en nuestra escuela. Hay diversas maneras de fortalecer los espacios de participación y de libre expresión en el contexto escolar. Por ejemplo, participar en la toma de decisiones escolares, colaborar en la elaboración del reglamento de la escuela, organizar debates y foros de discusión sobre temas relacionados con el futuro de la institución educativa, elegir a la sociedad de alumnos de la manera más democrática posible o compartir oportunamente los saberes que tiene cada integrante del grupo para que el conocimiento se construya de forma colectiva. No cabe duda que todos los días podemos mostrarles a los demás lo que sabemos. Como decía Galileo Galilei, nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese aprender algo. Eso me gusta. También estaría interesante que entre todos hagamos algo para que tomen en cuenta nuestras opiniones. Y así la convivencia sea pues mejor. Sí. El video nos plantea que el estudiante debe ser el centro de la enseñanza para educar en libertad y sugiere la generación de un ambiente de aprendizaje activo, mejora de la autoestima, práctica de la solidaridad, actitudes cívicas y participativas. De acuerdo con lo expuesto en el video, la libertad se logra con acciones como la participación de las y los estudiantes en la toma de decisiones escolares, colaboración en la elaboración de las normas de convivencia, siendo parte activa en los foros de discusión, elección democrática de los miembros de la sociedad de alumnos. De seguro están de acuerdo en las acciones anteriores para mejorar las condiciones en que se ejerce la libertad en la escuela. Pero hacerlo implica pensar antes de actuar. Reflexionen con nosotros qué decisión tomarían en cada una de las siguientes situaciones. Un ejemplo sería, si unos amigos o amigas me invitan a fumar y a tomar después de clases, yo no acepto, porque pongo en riesgo mi salud y tal vez mi integridad física si no controlo la bebida. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué harían si unos compañeros o compañeras de su escuela les invita a irse de pinta? Sus papás no están el fin de semana en casa y un grupo de amigas o amigos les pide hacer una fiesta. Su hermana llega tarde de una fiesta y les pide que guarden el secreto y no le digan a sus papás. Sus padres les adelantan un mes de gastos. Pueden irse al cine, gastarlo en ropa o guardarlo para sus gastos básicos. Los anteriores son solo algunos ejemplos de cómo influyen las circunstancias en el ejercicio de la libertad. Veamos y escuchemos un ejemplo más, el de Liliana, una adolescente que cuenta su vivencia durante un fin de semana en su casa y con sus vecinos. Identifiquen qué limita el ejercicio de la libertad. Entra otra llamada. ¿Quién está en la línea? Hola, Vero, soy Liliana. Siempre escucho tu programa y me gusta mucho. Qué bueno que te gusta, Liliana. ¿Y qué nos dices acerca del tema de hoy?
Te llamo para compartir lo que nos sucedió el fin de semana, porque se relaciona con el tema. El sábado, unos vecinos hicieron una fiesta y tenían su música a todo volumen. Mi familia y yo queríamos platicar y descansar, pero era tanto el ruido que no podíamos escucharnos y nos sentíamos molestos. Esperamos hasta pasada la medianoche y mi papá fue a pedirles por favor que le bajaran al volumen. Los vecinos accedieron amablemente y bajaron el volumen de la música, lo que agradecimos. Bueno, Liliana, aunque no lo mencionaste directamente, identifico que en tu relato se ponen en juego 2 libertades y 2 responsabilidades. Las de tus vecinos y las de tu familia. Sí, Vero, lo expresaste muy bien. Por un lado, la libertad de los vecinos de celebrar como les gusta, con la música a un alto volumen, lo cual afectó la libertad de tu familia, que quería platicar y descansar sin ruido. Y por otro lado, la falta de responsabilidad de los vecinos, quienes debieron considerar que su acto de libertad producía demasiado ruido y podría incomodar a los vecinos, como es tu caso, ya que alteraba el descanso de tu familia. Además, ustedes fueron tolerantes, pues esperaron y respetaron hasta cierto límite la celebración de los vecinos. Los vecinos de Liliana tienen derecho de hacer la fiesta en su casa, pero no a perturbar la paz de las y los demás, y no respetar los límites al ejercer su libertad. Ustedes, las y los adolescentes, viven en diferentes contextos y condiciones que en ocasiones limitan el ejercicio de su libertad y pueden obstaculizar el cumplimiento de sus propósitos o metas en su proyecto de vida. ¿Nos podría hablar un poco más sobre las condiciones que limitan el ejercicio de la libertad de las y los adolescentes en el entorno donde viven? En el siguiente esquema podemos observar algunos aspectos limitantes u obstaculizadores. Las costumbres de una determinada comunidad pueden obstaculizar el ejercicio de alguna profesión. Las creencias familiares que no permiten que las y los adolescentes desarrollen ciertas habilidades por su género. La situación económica que no permite cumplir con ciertos propósitos. La discriminación por origen, género o discapacidad. La violencia generalizada en las calles o la comunidad. La exclusión por edad o condición social. La permanencia de estereotipos promovidos por los medios de comunicación. Recuerden que son solo algunas condiciones, no todas. ¿Qué se requiere entonces para actuar y decidir con libertad ante circunstancias adversas? Tomar decisiones de manera asertiva, para lo cual es importante ser consciente de mis actos, evitar dañar a los demás, evitar dañar la propiedad ajena, evitar dañarse a uno mismo, ser congruente con mi pensar y actuar, pensar en los demás, actuar con apego a las reglas y normas establecidas en los espacios en los que me desenvuelvo. Las oportunidades de actuar con libertad y responsabilidad se presentan todos los días de nuestra vida. Es momento de terminar. La información dada a lo largo de la sesión puede serles de utilidad para mirar los espacios en los que se desarrollan, su casa, escuela y comunidad, y actuar con responsabilidad para ejercer su libertad. Para poder ejercer su libertad, todas las personas necesitan ser conscientes de las condiciones en las que viven. No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el campo. Se debe adoptar una actitud crítica, analítica y reflexiva, además de considerar un enfoque positivo y la asertividad en la toma de decisiones para el logro de sus propósitos. Sería ideal llegar a ser personas autónomas y a la vez asertivas, capaces de analizar diferentes escenarios, tomando como principio el bienestar y crecimiento personal, sin dejar de lado el bien común. Con el fin de continuar aprendiendo acerca de las condiciones que limitan el ejercicio de nuestra libertad y de que reflexionen más sobre el tema, les invito a consultar su libro de texto, infografías y videos localizados en fuentes confiables de la red. Para cerrar, quisiera compartirles un fragmento de la obra del filósofo Fernando Savater sobre la libertad. Este se encuentra en su libro Ética para Amador. Libertad. Es poder decir sí o no.
¿Lo hago o no lo hago? Digan lo que digan mis jefes o los demás. Esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene y por lo tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender. Y para no dejarte llevar, no tienes más remedio que intentar pensar al menos 2 veces lo que vas a hacer. Sí, 2 veces, lo siento, aunque te duela la cabeza. La primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta, ¿por qué hago esto? Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo, porque me da la gana. Pero si lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Fernando Sabater, Ética para Amador. Es todo por esta ocasión. Les invitamos a seguir las emisiones de la asignatura Formación Cívica y Ética de primer grado. Muchas gracias por tu compañía, Enrique. Soy el profesor Leonel Mendoza Ortiz.